Voy a explorar el fascinante mundo de las plantas, desde las más extrañas a las más bellas. Utilizaré la tecnología más avanzada para revelar una nueva dimensión de la vida de las plantas. La rastrearé desde sus inicios en tierra hasta su lugar vital en la naturaleza. Hoy descubriremos un mundo oculto que con demasiada frecuencia pasamos por alto. Pasaremos de nuestra escala temporal a la de ellas. Exploraremos las extraordinarias maneras por las que algunas plantas sobreviven en las condiciones más duras. Y haremos todo esto en un lugar único, un microcosmos de todo el mundo vegetal. El mundo del Real Jardín Botánico de Kew. He visto creciendo plantas en sus hábitats naturales por todo el mundo. Pero aquí en Kew es posible examinarlas de una forma que es imposible hacerlo en sus hábitats naturales. Aquí cerca del 90% de todas las especies de plantas conocidas están representadas de una forma u otra. Así que en este único lugar es posible examinar todo el reino vegetal y lo que es más, usando cámaras 3D, revelar algunos de sus más íntimos secretos. Las plantas florecen más espectacularmente en lugares donde hay mucho calor y mucha agua, la zona húmeda. Aquí podemos descubrir cómo las plantas se establecen en la tierra para convertirse en la base misma de toda la vida de la tierra. Las selvas tropicales ocupan solo el 2% de la superficie terrestre, pero contienen más del 50% de las especies del mundo. Muchas de estas plantas viven en las selvas tropicales y muchas también tienen estrategias de supervivencia extraordinarias. Para estudiarlas, Kew ha construido una selva tropical aquí, a orillas del río Thames. Esta es una selva tropical como ninguna otra. La Casa de las Palmeras fue construida en 1844 con más de 200 toneladas de hierro y 16.000 paneles de cristal. Nadie nunca había construido una casa de cristal a esta escala, y para ello los arquitectos tomaron prestadas técnicas de la construcción naval, lo que puede explicar por qué la Casa de las Palmeras parece el casco de un navío. Su propósito era proporcionar un hogar a las plantas tropicales que los exploradores victorianos traían de sus aventuras en los trópicos. Fue una maravilla de la ingeniería de nuestra era. Sigue siendo una maravilla de la botánica. La mayoría de las plantas de este extremo de la casa están en macetas, como habían estado en la época victoriana. Y esta es casi con toda seguridad la planta en maceta más antigua del mundo. Se trata de Énalos, traída por Alton, Stein y Ay, y llegó aquí en 1775. A Alton, Stein y Ain desde entonces se han unido una multitud de otras plantas de la zona húmeda.
Las plantas de la zona húmeda constituyen una selva tropical global y única, un laboratorio viviente donde podemos ver y observar las fascinantes formas en que las plantas de la selva tropical interactúan y se comportan entre ellas. Las condiciones de esta casa de cristal son casi perfectas para las plantas de la zona húmeda. Es cálida, es húmeda, hay mucha luz y como consecuencia las plantas crecen muy rápidamente a lo largo del año. Si se acelera el tiempo, las plantas empiezan a revelar su verdadera naturaleza. No son organismos pasivos como se podría pensar, sino criaturas competitivas, criaturas tan agresivas como los animales. Se enzarzan en batallas desesperadas por la luz y el espacio. Se estiran y palpitan mientras se esfuerzan por abrirse camino en la pole position. Enredaderas y las vides alcanzan la rama o el tallo de otra planta para enredarse a ella. El bambú, que pertenece a la familia de hierbas gigantes, capaces de alcanzar velocidades extraordinarias, mientras corren hacia la luz más brillante de la parte superior del dosel. Son las plantas de más rápido crecimiento de todas. Algunas especies pueden crecer 1 metro en un solo día. Y con los 30 metros de altura pueden competir por la luz con los árboles más altos de la selva. El único recurso por el que las plantas de la zona húmeda no tienen que competir es por el agua. De hecho, puede llover tanto en la selva que algunas especies tienen que tener formas especiales para deshacerse de ella. Esta es la planta taro y tiene las hojas más extraordinarias. Mira lo que pasa cuando vierto agua sobre ellas. El agua rueda dejando la hoja casi seca. Y eso es porque la hoja está cubierta con estructuras microscópicas muy diminutas que retienen las gotitas de agua. Y como consecuencia, solo el 2% del agua toca la superficie de la hoja. Y cuando las gotitas ruedan, se llevan con ellas la suciedad y las bacterias. Así que, en efecto, estas hojas son autolimpiantes. Pero hay algunas plantas que usan el agua de una manera diferente y viven en lo alto de un recipiente. El tanque de la Brad, que es una planta que no necesita crecer en el suelo, y en su lugar se adhiere a las ramas. Aquí, arriba, en el dosel, donde hay mucha luz, y como está tan lejos del suelo, ha tenido que desarrollar una técnica para recolectar su nutrimiento de una manera muy diferente. Recogen parte de la lluvia que todos los días empapa la selva sudamericana donde viven. Sus hojas, que son muy anchas, canalizan el agua de lluvia en un reservorio central.
En su base, las hojas son tan apretadas que el depósito que crean es un tanque hermético. Algunas especies pueden contener hasta 50 litros de líquido. El agua no solo hidrata la planta, sino que también proporciona un hogar para muchas criaturas que de otra manera no podrían vivir aquí. Estos pequeños rickers son las larvas de los mosquitos. En la naturaleza hay muchas criaturas diferentes que se pueden ver en estos depósitos. Esta es Ramitomeya imitator, una rana oscura, venenosa de Perú. Es del tamaño de una uña del pulgar y el único anfibio monógamo del mundo. Algunos individuos pasan toda su vida, de renacuajo a adulto, alrededor de estas pequeñas piscinas. Y tan alto en el dosel, estas piscinas proporcionan un excelente hogar. Es relativamente seguro. Hay un suministro listo de comida. Y la planta se beneficia del trato, porque los excrementos producidos por su huésped son un nutritivo fertilizante. Las Ramitomeya, que viven en ellas, son solo un ejemplo de las complejas relaciones que abundan en las selvas tropicales. En las selvas tropicales, las vidas de cada ser viviente, tanto animal como vegetal, están íntimamente entrelazadas. Y han creado una red enmarañada que ha evolucionado durante muchos millones de años. A lo largo de su historia, las selvas tropicales han proporcionado a los animales un refugio contra las condiciones más duras del planeta, por lo que en las selvas tropicales se encuentran algunas familias de plantas muy antiguas. Esta, por ejemplo, pertenece a una familia que sin duda proporcionó alimento a los dinosaurios. Pero la selva tropical es un ambiente tan rico que en él todavía se pueden encontrar plantas de todas las etapas de su historia aquí. Las primeras fueron las algas filamentosas y viscosas que emergieron de los ríos y pantanos para crecer en los márgenes fangosos y húmedos. $40 millones de años aproximadamente más tarde, algunas desarrollaron cubiertas impermeables que les permitieron trasladarse a tierras más secas. Aunque todavía húmedas. Y en masa. Fueron las verrugas hepáticas y los musgos. Más tarde, algunos de los descendientes de esas plantas endurecieron sus tallos para poder mantenerse erguidos mientras se elevaban hacia la luz. Los helechos y las colas de caballo. Este reverdecimiento de la tierra cambió el curso de la vida, permitiendo a los animales seguir a las plantas fuera del agua permanentemente. A medida que se extendían las plantas por la tierra, producían oxígeno, el de sus hojas, por lo que desde el principio los animales terrestres dependieron de las plantas no solo para alimentarse, sino para respirar
el mismo aire. Una dificultad importante para las plantas en su nuevo entorno era la reproducción. Si querían producir semillas fértiles, tenían que llegar y fertilizar el polen de otra conífera. Coníferas, pinos, huesos y flores. Entonces, como ahora, usaban el viento. Producían grandes cantidades de granos de polen apenas más grandes que partículas de polvo que el viento podía transportar por cientos de millas. La técnica era exitosa pero muy derrochadora. Inmensas cantidades de granos de polen tenían que ser producidos para que solamente uno alcanzara su objetivo. Pero entonces, hace unos 140 millones de años, algunas desarrollaron una forma mucho más eficiente de hacerlo. Las flores. Como ocurrió esto fue durante mucho tiempo un misterio total para científicos, incluyendo a uno de los más grandes. Charles Darwin estaba desconcertado por lo que él llamó un abominable misterio. El hecho de que a mitad de la edad de los dinosaurios las plantas con flores de repente produjeran un gran número de especies y en un periodo muy corto de tiempo, contradice una de las características de la evolución. Darwin veía esto que era un proceso lento y gradual. ¿Cómo podría haber sucedido? Desde el momento que Darwin planteó la pregunta, los científicos se han estado esforzando por dar una respuesta. Recientes descubrimientos de fósiles y modernos análisis de ADN de especies presentes y pasadas han transformado nuestra comprensión de este fascinante periodo. Usando esa información, los científicos con trabajo pionero aquí en Kew han sido capaces de reconstruir el árbol ancestral de toda la vida vegetal. Comienza con las algas, el principio de las plantas, que son seguidas por los musgos. El grosor de las ramas ascendentes indica el número relativo de especies en cada grupo individual. Durante la primera mitad de la historia evolutiva de las plantas, todas las ramas de la vida vegetal florecieron aproximadamente por igual. Pero entonces, hace 140 millones de años, había una radiación explosiva de especies. El misterio de Darwin. Se trataba de las plantas angospermas, florecientes plantas. La evolución fue más gradual de lo que Darwin pensaba, pero no cabe duda de que las angiospermas se convirtieron rápidamente en el grupo dominante. Se diversificaron en una enorme variedad de especies que han ocupado casi todos los hábitats conocidos de la Tierra. ¿Pero qué ocurrió para estimular esta dramática radiación? Hubo una feliz coincidencia de dos eventos. El primero fue una duplicación en el material genético de las plantas, permitiéndolas evolucionar más rápidamente cuando su entorno cambió. El segundo de esos cambios fue el desarrollo de una relación única entre plantas y animales. El efecto de esta coincidencia puede ser visto en una de las primeras plantas florecientes en evolucionar.
Esta es la casa acuosa. El ambiente aquí en Kew es el más caliente y húmedo. Fue construida en 1852 para albergar el último descubrimiento botánico, el gigante Amazonas y su humedad. Ahora es febrero y el estanque está casi desnudo. Pero en pocas semanas, exóticas plantas de agua, de todo tipo, estarán brotando. Los ancestros de los actuales lirios de agua, como sabemos por sus fósiles, fueron las primeras plantas en producir flores. Las hojas modificadas con pétalos brillantes eran un reclamo para los insectos voladores. Señalaban la presencia de polen muy nutritivo. La forma de la flor funcionaba como una trampa primitiva que obligaba a los insectos a tropezar y chocar con las estructuras reproductivas de las plantas. Al hacerlo, los insectos transferían al lirio de agua el polen que habían recogido accidentalmente en visitas anteriores a otras flores. Por lo que ahora las plantas podían engañar a los insectos para que transportaran su polen directamente de una planta a otra como un servicio de puerta a puerta. La flor del nenúfar gigante del Amazonas puede cerrarse totalmente, manteniendo cautivos a los insectos durante varias horas, asegurando así que la polinización se produzca. Muchas especies diferentes de plantas siguieron el ejemplo, cada una evolucionando sus flores diferentemente para atraer a su insecto. La competencia con sus servicios llevó a las plantas a diversificarse. Los insectos prefirieron los pétalos más brillantes, los aromas más perfumados y las flores con el néctar más dulce. La aparición de tales tentaciones tuvo un enorme efecto en los insectos. Que también empezaron a diversificarse una multitud de formas. Podían aprovechar mejor el potencial de las numerosas especies de flores. Los insectos, con grandes ojos, podían detectar las flores. Las poderosas alas podían transportarlos entre plantas. Y las complejas partes de la boca podían ahondar en el néctar más profundo. Así, plantas e insectos evolucionan juntos, impulsando su diversidad mutua. Las selvas tropicales son la culminación de este proceso y contienen una mayor variedad de especies que cualquier otro hábitat. Y aquí se puede ver que algunas plantas no se limitaron a los insectos. Esta, por ejemplo, es conocida como la vid de jade. Y por lo que es tan extraordinaria e hipnotizante es por su color azul verdoso. Y bien sabemos que es fertilizado por murciélagos. Por eso las flores cuelgan al aire libre para que los murciélagos puedan alcanzarlas fácilmente. Y por eso quizá ese color se destaca particularmente en lo que a murciélagos se refiere a la luz de la luna. Cuando el murciélago llega, mete su cabeza en la harina para obtener la miel
Y mientras lo hace, presiona este gancho para que salgan los estambres y se impregne de polen en su espalda. De modo que cuando el murciélago se aleja, lleva el polen a otra flor. Cada especie de plantas con flores tiene su propia historia evolutiva que está estrechamente unida a los animales que la polinizan. Pero una familia de plantas con flores ha desarrollado una relación de forma más compleja que cualquier otra. Y al hacerlo, se ha convertido en la más numerosa y diversa del planeta. Se estima que hay 25.000 especies de orquídeas. Esta familia tuvo una fascinación particular para Charles Darwin, como él revela en una de sus cartas que se conserva aquí en Kew. Él dice: he estado extremadamente interesado con eso que es una orquídea. Y de hecho con muchas orquídeas exóticas. Las orquídeas me han interesado tanto como cualquier otra cosa en mi vida. Charles Darwin. Una especie de estas asombrosas plantas se puede encontrar creciendo al aire libre en los terrenos de Kew. Las orquídeas son plantas extraordinarias desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos es que el labio inferior de la flor está controlado por un conjunto especial de genes, así que eso significa que puede evolucionar y cambiar su forma y color mientras que el resto de sus pétalos permanecen iguales. El labio inferior de esta pequeña orquídea ha evolucionado para parecerse a una abeja. Y la gente solía pensar que era una especie de advertencia para avisar a las vacas que no la comieran sobre la base si no querían ser picadas en la lengua. Pero ahora sabemos que no es el caso. Se trata de una exacta imitación de una abeja hembra que está atrayendo a un macho para aparearse. Y cuando el macho se aparee, polinizará la flor. Ahora sabemos que esto es verdad y es el motivo por el que esta pequeña flor produce un olor que es exactamente el mismo que el de una abeja hembra tratando de atraer a un macho. La composición genética y única de las orquídeas les ha permitido evolucionar un grado casi increíble de complejidad y que producen su mayor variedad compleja en la zona húmeda. En Kew se cultivan en el interior del pabellón Princesa de Gales. En esta sección, las condiciones de cultivo son perfectas. Cada especie de orquídea tiene su forma característica y color. Representan la cumbre de la evolución, la cooperación entre animales y plantas. En su relación más extrema para la planta, esta relación es exclusiva. Solo una especie de insecto tendrá las herramientas adecuadas para obtener el néctar de la planta. Esta relación estrecha entre un tipo específico y particular de insecto y una planta específica
produce resultados extraordinarios. Esta, por ejemplo, es la orquídea favorita de Darwin, Catesitum. Lo inusual entre las orquídeas es que algunas plantas son macho y otras hembra. Esta es macho. Produce un aroma que atrae a una sola especie de abeja, pequeña, brillante y de colores vibrantes. La abeja aterriza en el labelo de la orquídea e introduce su cabeza en la flor, activando un mecanismo que hace que el polen se adhiera a su espalda. Esta estructura extraordinaria y curiosa que se adhiere por detrás se llama polinia. Es un conjunto de granos de polen que tienen una pequeña cubierta que tras un minuto se desprende, revelando este pequeño conjunto de haz de granos de polen en forma de herradura. La cámara de alta velocidad nos muestra el mecanismo de disparo. La polinia se acelera con gran fuerza, asegurándose de adherirse firmemente al insecto. La abeja aturdida vuela lejos, pero aún así es atraída por otra flor de aspecto y forma diferente, pero con un atractivo aroma, al igual que la hembra que emite el mismo aroma. Al introducir su cuerpo, este haz de polen en una nueva flor, como una llave, encaja en una pequeña abertura, como una pequeña cerradura, dejando el polen de la abeja en la nueva flor. Y aquí la magia. La polinización se ha logrado. Es difícil imaginar cómo la evolución produjo un mecanismo tan complejo. Pero hay una orquídea cuya historia es aún más asombrosa. Muchas flores producen dulce néctar para atraer insectos. Pero esta orquídea de Madagascar, la orquídea cometa, guarda su néctar al final de unos espolones extremadamente largos. ¿Qué criatura podría tener una lengua tan larga para alcanzarlo en esos largos espolones? Charles Darwin, que estudió las orquídeas, dedujo que solo podía ser una polilla, pero nadie la había visto. Hasta años después de su muerte, cuando se demostró que tenía razón. Esta es la Santopan morgani, la esfinge predicha por Morgan. Con cámaras de visión nocturna podemos ver por qué necesita una lengua tan larga. Mide 1/3 de metro. Exactamente la misma longitud que el espolón de la flor. La relación entre orquídeas e insectos es ciertamente íntima. Pero el vínculo entre estas flores de la pasión y las mariposas es aún más compleja. Esta es la pasiflora, la enredadera de la pasión.
Como las orquídeas, sus colores atraen a los polinizadores. Una de ellas es la mariposa Heliconius. Pero esta relación no es simple entre planta e insecto. Es el resultado de una batalla evolutiva en la que llevan millones de años. La mariposa no solo busca el néctar de la pasiflora, sino también un lugar para poner sus huevos. Un lugar donde sus orugas dispongan de algo bueno para comer cerca. Se va de la flor de la pasión. La joven oruga tiene un gran apetito. Sin embargo, algunas plantas tienen su propia defensa. Han desarrollado una manera de protegerse a sí mismas. Veneno en sus hojas. Pero a veces ni esto constituye una defensa. Algunas orugas no solo toleran las toxinas de las hojas, incluso la acumulan en su propia piel. Y ahora las toxinas les sirven como defensa contra los propios depredadores de la oruga. Pero la historia no termina ahí todavía. La enredadera de la pasión ha desarrollado una segunda línea de defensa. Sus hojas dan la impresión de ser un enjambre de mariposas similares a las reales. Pudiera ser que esto transmitiera el mensaje que no hay lugar para posarse. En los detalles de sus hojas se puede ver algo más sorprendente. Este tipo de la flor de la pasión tiene una manera especial de disuadir a las mariposas hembras de poner sus huevos en las hojas. Imitan los huevos con estas pequeñas manchas amarillas, con el fin de que las hembras piensen que estas hojas están ya tomadas como quien dice. Y esta especie diferente de la flor de la pasión hace lo mismo, pero imita los huevos de una manera diferente, como si hubieran sido puestos en la base de la hoja. Las tácticas de la flor de la pasión ilustran algunas de las formas complejas por las que las plantas disuaden a los animales. Algunas otras especies de la zona húmeda han dado vuelta a la situación. Este brote se convertirá pronto en una hoja. Pero no es una hoja cualquiera. Tiene un propósito especial y más siniestro. Esta es una Nepenthes, la planta de la jarra. Crece en suelos pobres en nutrientes, por lo que tiene que conseguir el nitrógeno y los minerales de otra forma. La hoja, como una flor, atrae a los insectos con una recompensa. La jarra es coloreada y perfumada para atraer a las moscas que buscan comida.
Incluso los visitantes son recompensados con una sustancia grasosa situada en la parte inferior de la tapa de la jarra. Pero la planta quiere algo a cambio. No hay polen, pero sí una comida. El borde de la jarra está cubierta de diminutas crestas resbaladizas. La cera lubrica la superficie posterior, por lo que es muy difícil mantenerse ahí, incluso para una mosca. Una vez dentro, no hay escapatoria posible. La hoja tiene un charco de líquido digestivo. Este contiene feromonas microscópicas elásticas que tienen las mismas propiedades que las arenas movedizas. Cuanto más lucha el insecto, más profundo se hunde. Y las enzimas comienzan a disolver el cuerpo de la víctima mientras aún está vivo. Algunas de estas jarras no se conforman solo con insectos. Esta come ratones. Los ratones tal vez vienen atraídos por el néctar dulce del labio, caen dentro, no consiguen salir y se ahogan. Con el tiempo, las enzimas del líquido de la jarra disuelven el cuerpo, de tal modo que finalmente no queda nada, solo un poco de piel y huesos. Esta jarra se llama Nepenthes lowi. Y vive en bosques situados en las laderas de las montañas de Borneo. Esta quizá es la más extraordinaria de todas. La evidencia es que también atrae a los pequeños mamíferos. Excreta una especie de néctar en la parte inferior de la tapa. Y esta atrae a pequeñas musarañas de los árboles. Este atractivo animal es una topada montana, la musaraña del árbol de montaña. Se alimenta de frutas y cualquier insecto que pueda encontrar. Y también visita las plantas de jarra. Hasta hace bien poco, lo que sucedía después era un misterio. Este material indica que el animal ha encontrado una manera de evadir la planta mortal resbaladiza. Es más, se está alimentando de la parte inferior de la tapa de la jarra. Pero esta jarra no obtiene su alimento de los cuerpos de los animales muertos. Tiene otra manera de sostenerse a sí misma. Sus excrementos caen directamente en el líquido de la jarra que los descompone. Y eso da los suficientes nutrientes para el desarrollo total de la propia planta. Incluso se ha sugerido que ese néctar contiene un laxante intimidante para persuadir al teo de hacer eso. La estabilidad de la selva tropical para el medio ambiente a largo plazo ha permitido la coevolución en la que animales y plantas se han desarrollado en un grado de complejidad inigualable. Pero con la complejidad viene también la fragilidad.
La fragilidad de cada especie tiene su propio lugar en el complejo funcionamiento de la selva. En los últimos años, la posición única de Kew, a modo de laboratorio viviente, se ha vuelto más importante que nunca. En estos días, el papel de Kew se extiende mucho más allá de estos 300 acres. Y aquí se está trabajando para rescatar plantas extremadamente raras de la extinción total. El peligro de perder una sola especie se toma muy en serio. Aquí, en la sala de nenúfares, expertos se enfrentan a una lucha desesperada por salvar una especie del olvido. Anidado entre estos cojines sobre el agua está el pequeño Nydia termarum, el nenúfar de Ruanda, el nenúfar más pequeño y raro del mundo. Extinto en la naturaleza, estos preciosos y pocos individuos son algunos de los últimos ejemplares que quedan. Estas fotografías muestran su único hábitat conocido, como fue hace más de 20 años, en una fuente termal en Ruanda. Fue destruida recientemente cuando sus habitantes dirigieron sus aguas para abastecer una lavandería. Un solo ejemplar fue traído a Europa, pero la especie permaneció al borde de la desaparición. Sus semillas germinarían, pero las plantuelas murieron. Entonces sus semillas fueron entregadas a este hombre en Kew, Carlos Magdalena. Conocido en España como el Mesías de las plantas, Carlos es famoso por su habilidad para rescatar especies en peligro de extinción. Pero incluso Carlos casi encuentra su horma con esta pequeña planta. Probé muchas plantuelas diferentes y nada parecía funcionar. Bien, eso significa que la planta estaba a punto de desaparecer. Exactamente, y eso fue muy preocupante para mí, así que empecé a obsesionarme un poco con ello y sí quiero decir que es un poco estresante, ya que saber si puedes hacer algo o no marca la diferencia en una especie. Carlos no se rindió. Tuvo la idea más improbable. Intentó cultivar el nenúfar fuera del agua. Piensa que hacer crecer esta fuera del agua es algo tan loco como cultivar un CTI flotando en un estanque. Así que era la última cosa improbable que lógicamente haría y luego... este es el resultado. La idea inspirada de Carlos fue hacer uso de la extraña peculiaridad ecológica de esta planta. Casi todos los nenúfares solo crecen en aguas profundas, pero el manantial de Ruanda era muy poco profundo, poco más que barro húmedo. Y así, al cultivarlos en macetas sobre el agua, Carlos replicó su hábitat natural. En unas pocas semanas había 50 especies en total a punto de florecer. Así que este es un momento crucial. Porque si esto funciona, y claramente va a funcionar, de hecho tú mismo habrás salvado una especie. Si no hubiera tenido esa loca idea, la sagrada especie se hubiera ido para siempre. Esto es absolutamente encantador. Precioso.
En un entorno con tantas especies espectaculares, podría parecer extraño gastar tantos esfuerzos en intentar salvar solo una especie comparativamente discreta. Pero las relaciones dentro de la selva tropical son tan complejas y tan extensas que la pérdida de solo una especie puede tener una serie de consecuencias impredecibles. La pérdida de una planta puede significar la pérdida de un insecto. La pérdida de un insecto puede significar que un arbusto pierda su polinizador. La pérdida de un arbusto puede significar que un mamífero haya perdido su alimento. Nadie puede decir exactamente cuándo si tales cosas van a suceder. Pero para mí, evitar que suceda en primer lugar parece tener absolutamente sentido. La historia de las plantas se extiende mucho más allá de la zona húmeda. Han evolucionado para ocupar casi todos los entornos del planeta. Sobreviven en regiones de constante cambio. Prosperan en suelos que casi nunca ven la lluvia. Como descubrimos, desarrollan gran parte de su vida de manera que pasan casi totalmente desapercibidas para nosotros.